Desde el principio de los siglos los sabios hablaron de una nota perdida. Decían que cuando el alma encarnaba, su sonido original quedaba enterrado bajo capas de ruido y olvido, pero que en ciertos momentos breves, casi invisibles, la melodía podía escucharse de nuevo. Esa nota, esa vibración, era el nombre verdadero del ser. Quien la recordaba podía ver más allá de la materia. Imagina por un instante que el universo no es un espacio lleno de objetos, sino un tejido de pulsos, un océano de frecuencias donde cada pensamiento, cada emoción, cada respiración genera una onda. Imagina que tu cuerpo no es más que una orilla donde esas ondas se hacen visibles, una frontera entre lo que vibra y lo que se condensa, y que todo cuanto llamas realidad es, en el fondo, música cristalizada. Si logras escuchar esa música sin palabras, entenderás por qué los antiguos decían que el silencio era la forma más alta del sonido. En ese silencio habita Thoth, no el dios con cabeza de ibis que las estatuas recuerdan, sino la conciencia que se desliza entre mundos. Su figura era solo un símbolo, una puerta para que el hombre comprendiera que la sabiduría no viene de afuera, sino de la vibración que ordena todo desde dentro. Lo que los sacerdotes de Kem llamaban Thoth era en realidad un estado de lucidez. La inteligencia que escucha el latido del universo y lo traduce en palabra, número y forma. Los textos perdidos hablaban de él como el escriba del cielo, el contador del tiempo que no pasa, el guardián de los ciclos, pero lo que medía no era la rotación de los astros, sino el pulso del alma. Cada respiración humana, decían, era una sílaba del poema cósmico, y cada silencio entre dos respiraciones, la pausa donde el universo se volvía consciente de sí mismo. En esa pausa, los iniciados aprendían a mirar sin los ojos, a oír sin los oídos, a existir sin esfuerzo. Thoth enseñaba sin enseñar, no imponía verdades, las dejaba caer como gotas de agua sobre la piedra del pensamiento, hasta que algo en el discípulo comenzaba a resonar por sí solo. Decía que el conocimiento no se transmite, se recuerda, que las palabras son solo el eco de una comprensión que ya estaba dentro. Por eso su sabiduría fue llamada hermética, porque solo se abre desde adentro. Cuando el alma decide girar la llave, y sin embargo, lo que fue revelación se volvió secreto. El mundo exterior empezó a temer la libertad interior. Las dinastías y los templos comenzaron a sellar lo que no podían dominar. Convirtieron el conocimiento en religión, la vibración en dogma, la experiencia en mito. Así nació el olvido. Un velo de símbolos que ya nadie entendía, pero que seguían palpando en los sueños de los hombres como una presencia insistente. Aún así, el código nunca desapareció. Permaneció escrito en lugares donde la mente no podía borrarlo. En la geometría de una concha, en el espiral de una galaxia, en el compás del corazón cuando ama sin miedo. Allí, donde el ritmo se vuelve perfecto, la conciencia de Thoth respira, y quien se detiene a observar, siente que algo en su interior empieza a ordenarse, como si una melodía largamente silenciada volviera a tomar forma. Hay momentos en que la realidad se afloja, como si un hilo invisible se deshiciera. Son segundos en los que el aire parece más denso, la luz más lenta, el pensamiento más claro. En esos instantes, el alma se asoma por las grietas del mundo y recuerda que no nació aquí. Recuerda que el cuerpo no es prisión, sino instrumento, que la materia no es límite.
sino lenguaje. Todd hablaba de ese punto como del ojo oculto, un centro de visión que no depende de la vista, sino de la conciencia. Ver, decía, es reconocer, y reconocer significa vibrar en la misma frecuencia que lo que miras. Por eso no puedes ver la verdad mientras estás lleno de ruido. El ojo interior se abre cuando el cuerpo se aquieta y la mente se rinde. Solo entonces la realidad empieza a mostrar sus capas, y lo cotidiano revela lo sagrado que siempre había estado detrás. Nada cambia afuera, pero todo cambia en la mirada. No hay milagro más grande que ese. Cuando ves con el alma, descubres que cada objeto, cada sombra, cada respiración participa del mismo pulso que tú, que nada está separado, que el arriba y el abajo son reflejos de una misma nota que vibra en diferentes octavas, y entonces el miedo se disuelve, porque el miedo solo existe mientras crees que hay una afuera que puede dañarte. Todd llamaba a esta comprensión la ciencia del espejo. Enseñaba que el universo es un reflejo perfecto. Si miras con confusión, devuelve confusión. Si miras con pureza, revela pureza. Pero el espejo no puede mentir. Solo te muestra la frecuencia que sostienes. Cuando entiendes eso, dejas de luchar con el reflejo y comienzas a trabajar con la fuente. Todo se reduce a vibración. Cada pensamiento es un movimiento en el campo. Cada emoción una geometría invisible. Y así como un sonido puede romper el cristal o hacerlo resonar, tus vibraciones pueden desordenar o armonizar tu propia realidad. No es castigo ni recompensa. Es resonancia. Lo que emites regresa. Lo que sostienes se multiplica. Esa es la ley que gobierna todo. Desde la órbita de las estrellas hasta la flor que se abre al amanecer, no hay azar, solo coherencia. Cuando algo se desajusta, el universo responde con una nota nueva para restablecer el equilibrio. A veces esa nota llega como pérdida, como crisis o como enfermedad, pero su propósito no es herirte, sino recordarte el tono que olvidaste. El que comprende esto deja de preguntar por qué y empieza a escuchar para qué. Empieza a leer su vida como un texto simbólico, cada encuentro como un signo, cada dolor como una sílaba del mismo lenguaje. Y en ese nuevo alfabeto, Thoth susurra todavía. El todo es mente, el universo. Un pensamiento que se contempla a sí mismo. Quizás el misterio nunca se resuelva, pero puede sentirse, y sentirlo basta para empezar a recordar, porque cuando el alma recuerda, el tiempo se detiene, el cuerpo se aquieta, y el mundo se vuelve transparente, como si detrás de cada forma hubiera una luz aguardando a ser reconocida. Esa luz, silenciosa y eterna, es la nota que te pertenece, y escucharla es el primer paso del retorno. Entonces, cuando el alma escucha esa nota, algo imperceptible empieza a moverse en su interior, como una corriente subterránea que busca su cauce original. No hay sobresalto ni revelación estridente, solo una sensación de que la realidad, tal como la conocías, comienza a respirar distinto. El aire pesa de otra manera, el tiempo se curva, y lo cotidiano adopta una textura que no sabrías nombrar. Esa es la señal de que la frecuencia está cambiando. En el antiguo Egipto decían que todo lo que vibra posee conciencia, incluso las piedras, incluso los sueños olvidados. Todo tiene su propia voz, pero el ser humano la ha cubierto con su ruido. Hemos llenado el mundo de palabras y fórmulas, creyendo que el conocimiento se mide por la cantidad de conceptos que podemos repetir. Pero Todd enseñaba otra cosa, que el conocimiento verdadero no suena, resuena, no se acumula, se despierta.
La primera vez que un discípulo entraba en el templo de Kem, no se le hablaba, se le hacía sentar en silencio, frente a una cuerda suspendida del techo. Durante horas, debía observar cómo la cuerda se movía apenas con el aire. Algunos se desesperaban, otros dormían. Solo unos pocos notaban lo invisible, el pequeño temblor que recorría el espacio cuando su propio corazón se alineaba con el de la cuerda. Ese momento era el inicio de la verdadera iniciación, porque comprendían que la vibración no estaba en la cuerda, sino en ellos. Esa cuerda es el símbolo de todo cuanto existe. Cada alma es una cuerda tensada entre el cielo y la tierra, y su sonido depende del grado de presencia que sostiene. Si estás distraído, desafinas. Si estás en lucha, la cuerda se rompe. Pero si te aquietas, si permites que el silencio te afine, entonces la melodía se restablece. Es simple, y por eso ha sido olvidado. El poder que no necesita esfuerzo es el más difícil de aceptar. Durante siglos, los alquimistas y los sabios intentaron describir este proceso. Hablaron de fuego filosófico, de transmutación, de piedra oculta, pero todo era metáfora. Lo que realmente buscaban no era convertir metales en oro, sino densidades en luz. Aprendieron que cada emoción, cada pensamiento, tiene peso, y que cuando la vibración se vuelve demasiado pesada, la materia se endurece. Por eso el cuerpo enferma, no porque falle, sino porque carga con lo que la conciencia se niega a soltar. Si pudieras ver tu campo vibratorio, esa geometría invisible que te rodea, comprenderías que cada instante lo estás dibujando de nuevo. Un pensamiento de gratitud lo ilumina, un pensamiento de miedo lo contrae. Lo que sostienes durante mucho tiempo se imprime en el cuerpo, como un eco que se hace carne, y así. La biología se convierte en una traducción de la energía. No hay magia en ello, solo coherencia. Thoth lo explicó con símbolos. El halcón que vuela y el ibis que camina. El halcón representa la visión del espíritu, capaz de ver el conjunto desde arriba. El ibis, la atención al detalle, el paso consciente sobre la tierra. Solo cuando ambas fuerzas se equilibran, el vuelo y la quietud, el alma puede recordar su propia forma. Quien vuela sin tocar la tierra se pierde en el cielo. Quien solo camina, olvida el horizonte. La sabiduría está en el punto medio, en ese compás invisible donde la respiración une el arriba y el abajo. Respirar, ese acto que das por hecho, ese movimiento que te mantiene entre la vida y el misterio. La respiración fue siempre el primer rito de iniciación. Cada inhalación trae el espíritu, cada exhalación entrega el pasado, pero casi nadie respira de verdad. Respirar es permitir que el universo entre en ti y salga sin resistencia. Es aceptar el flujo. Por eso, cuando alguien respira con presencia, el campo se reordena. No porque ocurra algo místico, sino porque la vibración vuelve a su ritmo natural. Hay algo profundamente sagrado en lo simple. El gesto de cerrar los ojos, de llevar una mano al pecho, de sentir el pulso. No necesitas templos para encontrar lo divino. Basta con escucharte sin juicio. La voz que oyes dentro, esa que a veces confundes con pensamiento, es el eco de Thoth. La conciencia recordándote que la sabiduría no está en los libros, sino en la frecuencia que sostienes cuando te miras sin miedo. En los pasillos de las antiguas escuelas herméticas se decía que la enfermedad era una forma de enseñanza. El cuerpo habla cuando el alma se ha quedado sin lenguaje, y el que sabía escuchar, curaba, no porque poseyera poder, sino porque vibraba en comprensión.
La comprensión es la medicina más alta, aquella que no se impone, sino que ordena. Cuando comprendes, no fuerzas el cambio, lo permites. Hay una historia antigua que los iniciados contaban al caer la noche. Decían que un discípulo preguntó a su maestro cómo podía sanar el dolor del mundo. El maestro le pidió que tomara una piedra del suelo y la colocara sobre su corazón. ¿Sientes su peso?, dijo. El joven asintió. Ahora deja que la piedra te sienta a ti. El discípulo se rió, creyendo que era un juego. Pero al cabo de un rato, la piedra se calentó y el maestro sonrió. Cuando ya no haces diferencia entre tú y lo que tocas, todo se sana. Eso es resonar. Disolver los límites hasta que la vibración se hace una. Comprender que no curas a la piedra ni al cuerpo, sino a la separación. Y cuando la separación se desvanece, solo queda armonía. Por eso Todd hablaba del arte de afinar el alma, un arte que no tiene pasos, sino escucha. Escuchar es volver a poner atención en lo que siempre estuvo ahí, el sonido silencioso que sostiene el universo. Si logras escucharlo, aunque sea por un instante, notarás que la mente se detiene, el cuerpo se aligera y la vida comienza a respirar contigo. No hay meta después de eso, solo profundidad. Cada pensamiento se vuelve más nítido, cada emoción más honesta, cada gesto más real. Es como si la existencia misma se afinará a través de ti. No hay nada que alcanzar, porque ya estás dentro de la melodía. Solo quedarte ahí, sin huir, mientras el sonido se expande y te convierte en parte de su orden secreto. Entonces comprenderás lo que los antiguos intentaban decir con esas palabras que cruzaron los milenios. Así como es arriba, es abajo. Así como es adentro, es afuera. No es una frase mística, es la estructura misma de la realidad. Todo lo que vibra dentro de ti encuentra su espejo fuera, y todo lo que ves fuera existe porque lo estás vibrando dentro. Cuando lo descubres, la vida deja de ser una lucha y se vuelve un diálogo. Ya no preguntas por qué las cosas te suceden, sino qué melodía están intentando enseñarte. Y de pronto, el universo deja de ser un escenario y se convierte en un maestro. La misma energía que ayer te hería hoy te guía. El mismo dolor que te quebraba se vuelve una puerta. Y detrás de esa puerta, el silencio otra vez. El mismo silencio donde Todd sigue escribiendo con luz lo que ningún tiempo podrá borrar. Cuando ese silencio se asienta, algo dentro de ti empieza a reconocerlo como un hogar antiguo. Ya no lo temes. Dejas de buscar sonidos, respuestas, señales. Solo respiras. Y en esa respiración todo se ordena. Es como si cada célula recordara su función. Como si el cuerpo entero entendiera por fin el lenguaje del alma. La mente, cansada de buscar significados, se rinde. Y en esa rendición comienza la verdadera comprensión. Durante siglos, los maestros de sabiduría hablaron de este punto como del umbral del retorno. No es un lugar físico ni una experiencia sobrenatural. Es un estado, un punto de equilibrio entre la forma y la esencia, entre el pensamiento y la presencia. Cuando llegas ahí, el universo deja de parecer un conjunto de cosas separadas y se revela como un solo cuerpo respirando. Comprendes que no estás dentro del mundo, sino que el mundo está dentro de ti. Todd decía que toda forma es una palabra pronunciada por la conciencia, que cada montaña, cada río, cada rostro humano es una sílaba de un idioma que no se escribe, que el universo entero es una oración viva
y que el alma humana es su eco más íntimo. Por eso, cuando tu vibración se vuelve clara, la realidad responde, no porque la controles, sino porque la reflejas con pureza. El poder de crear no está en la intención, sino en la coherencia. La intención sin coherencia es ruido, pero cuando lo que sientes, piensas y haces vibra en la misma nota, la realidad no puede oponerse. La materia obedece, no por sumisión, sino por resonancia, así como un cristal vibra cuando otro emite su misma frecuencia. El mundo se ajusta a la armonía de un alma alineada. En los templos más antiguos, los iniciados pasaban años aprendiendo a sostener esa coherencia. No se trataba de dominar técnicas, sino de refinar la presencia. El cuerpo era su instrumento sagrado, la respiración su metrónomo, el silencio su partitura. Aprendían a moverse sin perder el centro, a hablar sin alterar la paz interior, a sentir sin confundir emoción con vibración. El objetivo no era escapar del mundo, sino volver a tocarlo con conciencia. Una antigua inscripción hallada en las ruinas de Saqqara dice: el que afina su corazón con la nota del todo, no muere, solo cambia de frecuencia. Quizás no haya frase más precisa. La muerte, en su sentido más alto, no es un final, sino un cambio de vibración, un paso a otra octava de la misma melodía. Nada se destruye, solo se transforma, como la cuerda que sigue vibrando aunque el sonido ya no se escuche. Aquí se revela uno de los secretos más herméticos. La inmortalidad no consiste en vivir para siempre, sino en recordar que nunca dejaste de existir. Cuando la conciencia se reconoce como parte del ritmo universal, el miedo al final desaparece, porque no hay final posible para lo que nunca nació ni morirá. La frecuencia que sostiene todo lo que es. Sin embargo, llegar a esa comprensión no ocurre por acumulación de ideas. Ocurre por depuración. Tienes que vaciarte, no para perder, sino para dejar espacio a lo que siempre estuvo esperando detrás del ruido. Por eso los sabios hablaban de morir antes de morir. No se referían a la muerte física, sino a la muerte de lo que en ti resiste el cambio. Morir a las máscaras, a las definiciones, a los papeles que no te pertenecen. Y cuando todo eso cae, lo que queda es simple, pero infinito. Ese es el instante en que la conciencia se vuelve transparente. Ya no hay barrera entre quien observa y lo observado. No hay yo y lo otro. Solo vibración. Y esa vibración tiene una cualidad única: la compasión. No como emoción humana, sino como estado de resonancia profunda. Comprendes que todo dolor ajeno es una nota disonante de la misma melodía que te compone. Y entonces, en lugar de juzgar o huir, te acercas, porque sabes que afinando al otro, te afinas a ti mismo. De esa comprensión nació la verdadera curación. Los antiguos sanadores no curaban cuerpos, devolvían armonía al campo, tocaban con presencia, respiraban con ritmo, pronunciaban palabras que no eran conjuros, sino acordes. Sabían que la energía no obedece al intelecto, sino a la vibración del corazón. Por eso, cuando un sanador entraba en un espacio, el ambiente cambiaba. No porque hiciera algo, sino porque su frecuencia era un recordatorio vivo. Hoy ese conocimiento parece perdido, pero no lo está. Late bajo la superficie de nuestras ciencias, escondido en las fractales de la biología, en la física cuántica que empieza a admitir que el observador modifica lo observado. Todd ya lo había dicho miles de años antes. El pensamiento es vibración. La vibración crea forma, la forma genera experiencia, y la experiencia, a su vez,
moldea el pensamiento. Es un ciclo eterno, un circuito de conciencia que nunca se detiene. Cuando comienzas a observar este ciclo en ti, algo cambia. Te das cuenta de que nada de lo que vives está fuera de orden, que incluso el caos tiene su proporción, su ritmo secreto, que cada pérdida, cada error, cada silencio no respondido, fue parte de una afinación más profunda. Y entonces, el dolor deja de ser enemigo, se convierte en maestro. En ese punto, la mente se vuelve humilde. Ya no necesita entenderlo todo. Aprende a contemplar. Y contemplar no es mirar. Es dejar que algo más grande mire a través de ti. En la contemplación, el tiempo se diluye y el alma recuerda que siempre ha estado mirando desde el otro lado del espejo. Si alguna vez te has quedado en silencio frente a un amanecer y has sentido una lágrima sin motivo, lo has experimentado. Es la conciencia reconociéndose en su propio reflejo. No hay palabra que lo contenga, solo un temblor leve, una paz que no necesita explicación. Es el punto donde el pensamiento se arrodilla ante el misterio. Ese misterio no busca ser resuelto, busca ser sentido, porque sentir es la forma más antigua de comprender. El alma no necesita teorías, necesita vibrar, y cuando vibra con la verdad, el universo entero responde. No con respuestas, sino con presencia. En ese diálogo silencioso, todo se revela sin decirse. Así era la enseñanza de Todd. Una ciencia sin fórmulas, una música sin partitura, una luz sin origen. Y quien se atreve a escucharla con el pecho abierto descubre que el secreto nunca estuvo lejos. Estuvo siempre aquí, esperando el momento en que el alma, cansada de buscar fuera, decidiera volver a su nota original. Cuando el alma decide volver, no lo hace como quien regresa a un lugar, sino como quien despierta dentro de una memoria que nunca se fue. Es un reconocimiento más que un viaje. De pronto comprendes que todo el movimiento que creías exterior el tiempo, los caminos, los encuentros, las pérdidas era solo el reflejo de una oscilación interior, la expansión y la contracción del espíritu respirando dentro de la materia. Thoth llamaba a ese momento el punto de convergencia, el instante en que todas las líneas del destino se cruzan en el centro del pecho. No hay mapa que te lleve allí, no hay maestro que pueda guiarte. Solo la vibración del alma cuando se atreve a mirarse sin forma, cuando renuncia a toda identidad aprendida y se deja sentir como pura frecuencia, entonces algo sucede. El mundo se desacelera, la luz cambia de textura y sientes que una inteligencia invisible te está mirando a través de cada cosa. Esa inteligencia no está fuera, es la parte de ti que nunca dormía, la que observa en silencio mientras la mente sueña, mientras el cuerpo actúa, mientras la historia se repite. Es lo que los antiguos llamaban el testigo, el aspecto inmortal del ser que nunca deja de vibrar, incluso cuando todo parece desmoronarse. Escuchar al testigo es recordar quién escucha. En los templos de Amenti, los discípulos pasaban días enteros frente a una llama azul. No se les pedía pensar, ni rezar, ni pedir nada, solo observar. La llama no era símbolo ni decoración. Era el espejo vibracional del alma. Cuando la mente se aquietaba, el fuego comenzaba a moverse de otro modo, como si respirara contigo. Y entonces, el iniciado comprendía que la frontera entre su cuerpo y el mundo era una ilusión. Todo estaba conectado por la misma sustancia invisible, conciencia vibrante. Ese era el verdadero secreto de la alquimia, no la transmutación de los metales, sino la fusión de lo visible y lo invisible. El alma humana como laboratorio vivo donde la energía podía ascender,
purificarse, hacerse luz. En ese proceso, el miedo se transformaba en comprensión, el deseo en movimiento creativo, la duda en espacio abierto. Nada se eliminaba, todo se reordenaba. Comprender esto cambia la manera en que caminas por el mundo. Empiezas a percibir que cada emoción tiene una geometría, que cada palabra deja un trazo en el campo. Tus pensamientos se vuelven semillas. Tus gestos, ondas. Cada respiración se convierte en un acto de creación. Ya no eres espectador, eres participante del ritmo universal. Pero ese poder conlleva una delicadeza inmensa, porque lo que vibra con más fuerza no es lo que dices, sino lo que sostienes en silencio. Puedes pronunciar palabras de amor y, sin embargo, vibrar en miedo. Puedes pedir luz y seguir sosteniendo oscuridad en tu pecho. El campo no escucha tus intenciones, siente tu frecuencia. Por eso, la verdadera práctica no es hacer más, sino ser más verdadero. Ser verdadero no es mostrarse perfecto, sino transparente. Es permitir que incluso la sombra sea reconocida como parte de la totalidad. Cuando te atreves a mirar tu oscuridad sin juicio, la vibración se expande. La sombra deja de ser obstáculo y se convierte en puente, porque toda energía negada busca integrarse, no desaparecer. El alma no necesita pureza, necesita totalidad. Cuando esa totalidad se acepta, ocurre la alquimia interior. El miedo se disuelve en comprensión, el dolor en propósito, la culpa en aprendizaje, como el plomo que, al ser abrazado por el fuego, revela el oro que contenía. Ese oro no es riqueza ni gloria, es conciencia despierta, es el brillo sereno de quien ha dejado de pelear con lo que es. Thoth enseñaba que el alma humana está compuesta por 7 tonos, 7 vibraciones que corresponden a los planos del ser, el cuerpo, la emoción, la mente, la voluntad, la intuición, el amor y la presencia pura. Cuando uno de esos tonos se desafina, todo el instrumento se resiente. Pero cuando logras escucharlos y devolverles su ritmo, la armonía se restablece y la vida vuelve a fluir. No hace falta nombrar esos planos, basta con sentirlos. Cuando el cuerpo duele, es una cuerda pidiendo afinación. Cuando la emoción se estanca, es un tono que olvidó moverse. Cuando la mente repite, es una vibración atrapada en su propia onda. Y si te quedas quieto, sin resistir, puedes escuchar cómo todo dentro de ti intenta volver a su frecuencia original. Esa escucha profunda es oración viva. Por eso los sabios no oraban con palabras, sino con vibración. Su oración era su manera de existir. Caminar con conciencia era plegaria. Respirar con gratitud era ofrenda. Amar sin poseer era comunión. No necesitaban templos porque ellos mismos eran templos. Cada uno era un punto del cosmos donde la divinidad se reconocía a sí misma. En ese reconocimiento, el universo respondía. Los animales se acercaban sin miedo. El clima cambiaba con su ánimo. Los cuerpos se curaban solo con su presencia. No porque tuvieran poderes, sino porque habían comprendido la ley más profunda. El campo siempre obedece al corazón en coherencia. El corazón no impone, no exige, solo vibra. Y su vibración, cuando es pura, ordena el caos sin esfuerzo. Ese es el legado que Thoth dejó escondido en el tiempo. No una religión, sino una frecuencia. No un templo de piedra, sino un templo de vibración. Y ese templo está en ti, cada vez que eliges silencio en lugar de reacción. Lo abres. Cada vez que respiras con conciencia, lo iluminas. Cada vez que perdonas, lo haces vibrar.
No se trata de volverse santo, sino real. De recordar que la santidad no es superioridad, sino alineación. Cuando tu pensamiento, tu palabra y tu acción laten al mismo ritmo, todo lo que tocas florece, no porque lo busques, sino porque el universo reconoce su propia melodía en ti. En ese instante, la dualidad se disuelve. Ya no hay arriba ni abajo, luz ni sombra, vida ni muerte, solo vibración danzando en infinitas formas, una conciencia jugando a fragmentarse para poder experimentarse. Ese es el misterio último. El todo respirando a través de ti, aprendiendo a reconocerse una y otra vez en cada nota que emite. No hay destino más grande que ese. Volver a ser música, no un eco, sino fuente. No una melodía ajena, sino la sinfonía original que nunca dejó de sonar, esperando el silencio justo para poder ser escuchada. Cuando por fin te conviertes en esa música, todo el universo cambia de textura. Los sonidos que antes pasaban desapercibidos se vuelven mensajes. Las sombras que temías revelan su forma de enseñanza. Sientes que la realidad te respira, que te observa desde dentro. No eres tú quien contempla las cosas, sino las cosas que te miran desde la conciencia que las habita. No hay afuera ni adentro, solo una vibración expandiéndose, reconociéndose en cada latido. Ese instante no llega con estruendo ni con luz deslumbrante. Llega como un suspiro que se detiene en el pecho, como la certeza de haber regresado a un lugar que no sabías que existía, pero que ahora reconoces como tu hogar verdadero. El alma se sienta, por fin, en su centro, y desde ahí todo se reorganiza. Los antiguos llamaban a este estado el ojo que ve antes de mirar. Es el punto en el que la percepción se adelanta a la forma. Antes de que algo suceda, ya lo sientes. Antes de que una palabra sea dicha, ya sabes lo que significa. No porque adivines, sino porque estás tan alineado con la frecuencia del todo que cada movimiento en el campo resuena en ti. Vives en sintonía. Lo que otros llaman intuición, para ti es respiración. En ese estado, la mente ya no busca controlar, solo comprender. Y comprender no es acumular datos, sino abrazar la totalidad sin resistencia. Cada emoción se vuelve guía, cada pensamiento, un reflejo que muestra el grado de coherencia entre lo que vibras y lo que sostienes. Ya no hay culpa ni orgullo, solo observación. Desde esa observación nace la verdadera compasión, no la compasión de quien se siente superior y ayuda, sino la del que reconoce que el dolor ajeno es una vibración que también lo habita. El sabio no sana al otro, lo recuerda, lo devuelve a su nota, como quien ayuda a un instrumento a reencontrar su sonido. Por eso, los antiguos decían que la palabra podía curar, pero no por su contenido, sino por su vibración. Cada sílaba es una geometría, cada voz es un hilo que une mundos. Cuando hablas con presencia, no informas, transformas. Tu voz se convierte en puente entre lo invisible y lo visible. Y cuando ese puente vibra en verdad, la realidad responde. La frecuencia de tu palabra es la arquitectura de tu destino. Thoth enseñaba a hablar desde el centro del pecho, no desde la garganta. Decía que el sonido debía salir de la vibración del corazón, no del impulso del ego. Por eso sus discípulos pasaban años en silencio antes de pronunciar su primera palabra sagrada, no porque el silencio fuera castigo, sino porque era entrenamiento. Aprendían a escuchar antes de emitir, a sostener la energía antes de liberarla. En el silencio, la voz se purifica, las palabras dejan de ser ruido y se vuelven símbolos vivos,
Y entonces, cuando hablas, el universo escucha, porque reconocen en ti la frecuencia del orden. No importa qué digas, importa desde dónde lo dices. Cuando tu voz nace del corazón en coherencia, toda la creación se alinea para sostenerla. En las tablillas antiguas se decía que Thoth podía mover montañas con una sola palabra, no porque tuviera poder mágico, sino porque no había fractura entre su pensamiento, su emoción y su vibración. Era pura coherencia manifestada. Su palabra no necesitaba fuerza, porque no había oposición. Todo lo que pronunciaba estaba ya en armonía con el todo. Comprender eso es comprender el verdadero poder de la palabra humana. Cuando hablas desde el miedo, creas separación. Cuando hablas desde la verdad, creas realidad. Cada frase que sostienes, incluso en tu mente, es una semilla lanzada al campo, y el campo, obediente y perfecto, la hará florecer. Por eso los sabios eran cuidadosos con su lenguaje. Sabían que pensar era crear. Pero no se trata de controlar cada pensamiento, sino de observar qué frecuencia los origina. Si el pensamiento nace del ruido, vibrará en desorden. Si nace del silencio, vibrará en creación. La mente es un instrumento que amplifica lo que el corazón sostiene. Por eso, si logras llevar el silencio del alma al pensamiento, tus ideas se vuelven oraciones. Entonces la vida se transforma en diálogo sagrado. Cada circunstancia responde a tu vibración como un eco exacto. Ya no te sientes víctima del azar. Reconoces que todo lo que ocurre, incluso lo más duro, es parte del tejido que tú mismo estás emitiendo. No desde la culpa, sino desde la conciencia. El sabio no se pregunta por qué le pasa algo, sino qué frecuencia está sosteniendo que da lugar a eso. Y al reconocerla, no la juzga, la afina. El trabajo interior no es una guerra contra la sombra, sino una afinación constante. Donde hay ruido, hay una nota pidiendo atención. Donde hay dolor, hay una vibración pidiendo volver a su tono. El alma aprende así, escuchando su propio eco. No necesita castigo ni redención, solo memoria vibracional. La curación, entonces, deja de ser un esfuerzo y se vuelve una consecuencia natural. No se trata de eliminar el dolor, sino de entender lo que está tratando de revelar. Porque el dolor no es enemigo, es lenguaje. Es el modo en que la energía te habla cuando no la estás oyendo. Cuando por fin la escuchas, se disuelve. No porque la hayas vencido, sino porque ya no necesita gritar. Esa es la alquimia del alma. Convertir el ruido en ritmo, la densidad en melodía. Comprender que no hay energía mala, solo energía desalineada. Así se revelan los verdaderos secretos de Thoth, no en los papiros ni en las piedras, sino en el pulso de quien se atreve a quedarse quieto frente a su propio caos. Porque cuando puedes sostener el caos sin huir, éste empieza a bailar. El universo entero ama el ritmo, y cuando te alineas con él, incluso tus tormentas se vuelven música. En ese momento, comprendes algo que ninguna doctrina pudo enseñarte. La vida no busca ser entendida, busca ser sentida. No te pide obediencia, te pide presencia. El alma no vino a resolver un misterio, vino a recordarse dentro de él. Y cuando recuerdas, no hay distancia entre tú y lo divino, solo vibración en estado puro, expandiéndose, resonando, creando, siendo. Cuando llegas a ese punto en el que todo se convierte en vibración pura, te das cuenta de que no existe separación entre lo que eres y lo que observas. La frontera se disuelve, y lo que antes parecía afuera se revela como una proyección de tu propio estado interior. No hay cielo que no nazca del pecho.
ni infierno que no crezca desde una mente desordenada. Todo está dentro, pero lo dentro ya no significa encierro, es el origen. Entonces entiendes por qué los antiguos decían que el universo era mental. No se referían a un pensamiento humano, sino a una inteligencia viva, una matriz de conciencia donde todo cuanto existe es la manifestación de una idea vibrando con tal pureza que se hace visible. Cada piedra, cada hoja, cada partícula de polvo en el aire es una forma de pensamiento sostenida por el todo, y tú, al pensar, participas de ese poder creador, pero ese poder no se activa con la mente que calcula, sino con la mente que contempla. La mente contemplativa no busca controlar el universo, sino entender cómo el universo ya se está expresando a través de ella. Cuando observas desde esa quietud, los patrones comienzan a revelarse, los ciclos, las repeticiones, las sincronías. Nada es casualidad. Cada suceso llega como una nota precisa dentro de una sinfonía que tu alma está componiendo con la vida. A veces el alma desafina a propósito. Necesita el silencio que sigue a la disonancia para escuchar lo que no estaba oyendo. Por eso, cuando todo se desordena, no es castigo, es afinación. El universo no te está rompiendo, te está templando, como el artesano que calienta el metal hasta hacerlo cantar. La existencia te expone al fuego para que tu vibración se vuelva clara, incorruptible, sonora. En esos momentos de crisis, si te atreves a quedarte, si no huyes, escucharás el tono exacto de tu transformación. Es un sonido interior que no pertenece a los oídos, sino al alma. Es el punto en el que el dolor deja de ser resistencia y se convierte en expansión. Lo que antes parecía pérdida se vuelve entrega. Lo que llamabas final se vuelve puerta. Y detrás de esa puerta no hay un paraíso, sino una vastedad silenciosa donde todo reposa en equilibrio. Allí, el tiempo no transcurre. Todo sucede a la vez, como una marea que respira dentro de sí misma. Comprendes que la eternidad no es una duración infinita, sino una presencia total. Estás en todas partes y en ninguna. Eres el eco y la fuente, el observador y lo observado. En ese estado, incluso la idea de comprender se disuelve, porque ya no hay nada que entender. Solo queda sentir. Sentir se convierte en oración, en lenguaje, en guía. El alma que siente sin miedo se vuelve instrumento de la conciencia. Cada emoción se transforma en un acorde, cada pensamiento en una vibración sagrada. Y cuanto más permites que ese flujo se exprese, más transparente te vuelves. No es que pierdas identidad, es que tu identidad se expande. Lo que antes era yo, se abre como un cristal que deja pasar la luz sin deformarla. Los antiguos llamaban a ese estado la transparencia del ser. Decían que cuando un hombre se volvía transparente, el universo podía atravesarlo sin resistencia. Su sola presencia armonizaba los lugares, calmaba las tormentas, inspiraba a las almas. No porque hiciera milagros, sino porque había dejado de interponerse entre la divinidad y su expresión. Ya no era un individuo intentando brillar, era la luz misma desplegándose a través de una forma humana. Entonces todo lo cotidiano se vuelve sagrado. El gesto de beber agua, el roce del viento, la mirada de un desconocido, cada instante es una revelación. La vida entera se convierte en ritual. Ya no hay momentos espirituales y momentos comunes. Todo vibra en la misma frecuencia. Todo pertenece. No hay lugar donde la divinidad no se exprese, y no hay instante donde no esté siendo guiado hacia ella. A veces, esa guía llega en forma de silencio prolongado, de vacío,
La mente lo teme, pero el alma lo reconoce. El vacío no es ausencia, es espacio. Es el terreno fértil donde la nueva vibración puede echar raíces. Thoth lo llamaba el vientre de la creación, un lugar interno donde las formas aún no existen, pero ya respiran en potencial. Cuando aprendes a habitar ese vacío sin llenarlo con miedo, descubres que el universo se recrea constantemente en ti. En ese descubrimiento nace la verdadera confianza. No la fe ciega que espera milagros, sino la certeza vibracional de que nada se pierde, de que todo movimiento lleva implícito un orden. Aunque no lo comprendas, esa confianza es una frecuencia. Cuando la sostienes, la vida se vuelve dócil. Los caminos se abren, no porque el mundo cambie, sino porque tu vibración deja de chocar con la del todo. El alma en confianza camina diferente. No corre, no exige. Escucha, se detiene antes de actuar. Habita cada respiración como si fuera un universo completo. Y así, sin esfuerzo, comienza a crear realidades más coherentes. No por magia, sino por resonancia. Porque la confianza y el miedo no pueden vibrar al mismo tiempo. Y donde hay confianza, la materia obedece al amor. Amor. No como emoción pasajera, sino como fuerza vibratoria que sostiene toda existencia. El amor no es lo que sientes, es lo que eres cuando dejas de resistir. Es la frecuencia más alta, la nota madre de la creación. Todo lo que se aleja de esa frecuencia se fragmenta, se confunde, enferma. Todo lo que vuelve a ella se integra, sana, florece. Cuando amas desde ese lugar, no das ni recibes, simplemente expandes. Tu presencia se vuelve medicina, tu mirada bendice, tu silencio ordena, no porque quieras hacerlo, sino porque el amor es coherencia perfecta, y donde hay coherencia, el desorden se reabsorbe. Es la ley más antigua y más simple del universo. Por eso los sabios decían que el amor era el último misterio, no porque fuera incomprensible, sino porque solo puede experimentarse. No se estudia, se vibra, y una vez que lo sientes en su forma pura, sin objeto, sin condición, todo lo demás pierde su poder sobre ti. No necesitas poseer ni ser poseído, convencer ni ser convencido, solo ser. Ser amor es ser presencia total, es no necesitar nombre, ni destino, ni propósito, porque el amor contiene todos los propósitos. Es estar tan alineado con la vida que cada respiración es una creación. Y desde ese estado, entiendes que nada te falta, que nada sobra, que incluso la oscuridad es necesaria para que la luz cante su contraste. Así el alma despierta, no en un estallido de gloria, sino en una comprensión serena. Comprende que la eternidad no está allá arriba ni después, sino aquí, en cada vibración que emite con verdad. Comprende que Thoth no fue un dios distante, sino una metáfora viva del conocimiento que duerme en cada ser. Y comprende, por fin, que todo lo que buscaba sabiduría, poder, paz era solo un nombre distinto para lo mismo. Recordar quién eres cuando vibras en tu nota original. Es entonces cuando lo inevitable sucede. El silencio se convierte en maestro. No ese silencio muerto que asusta a la mente, sino el que respira, el que pulsa con una sabiduría que no necesita explicarse. Es un silencio que no calla, que enseña, que no te pide abandonar el mundo, sino escucharlo de otra manera. Porque en él descubres que todo lo que existe está pronunciando el mismo mensaje, pero en distintas frecuencias. El canto del viento, el crujido de una piedra, el latido del corazón, todo es palabra viva del universo hablando en vibración.
El alma que ha aprendido a escuchar deja de preguntar por qué y empieza a sentir para qué. Cada suceso se vuelve espejo. Cada pérdida se convierte en retorno. Lo que parecía azar revela propósito. Y la vida se ordena, no por lógica, sino por resonancia. Así comprendieron los antiguos que el lenguaje de los dioses no eran los símbolos tallados en piedra, sino los ritmos. Cada forma de existencia vibra en una cadencia precisa, y quien logra afinar su presencia a esa cadencia puede leer el mundo sin necesidad de letras. Era eso lo que Thoth enseñaba en los templos, no a leer, sino a resonar, no a repetir fórmulas, sino a reconocer la música oculta que atraviesa toda materia. Decían que él podía escuchar las estrellas, y no era una metáfora. Cada astro emite una frecuencia, una nota dentro de la sinfonía cósmica. El sabio no miraba el cielo como quien observa un espectáculo, sino como quien participa de él. Sentía cómo el pulso de los planetas influía en la respiración humana, cómo las mareas del cuerpo se sincronizaban con los ciclos del firmamento. Esa era la verdadera astrología hindú, la ciencia de la correspondencia vibracional. Aún hoy, aunque el ruido del mundo lo oculte, ese lenguaje sigue latiendo. Está en el modo en que tus pensamientos afectan la temperatura de la habitación, en la forma en que tu emoción altera el ritmo de tu respiración, en cómo tu presencia calma o agita a los que te rodean. Cada ser humano es un pequeño cosmos, una constelación viva que vibra y responde. Cuando eres inconsciente de ello, la vibración se dispersa, pero cuando recuerdas, todo vuelve a su eje. La mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un cielo sereno donde las ideas aparecen como nubes pasajeras. Ya no te identificas con el pensamiento, lo contemplas, lo observas nacer, vibrar y disolverse. Y en esa observación descubres algo profundo. El pensamiento no es enemigo, es mensajero. Te muestra la dirección de tu vibración. Si piensas en miedo, vibras en contracción. Si piensas en gratitud, vibras en expansión. El universo no castiga ni premia, responde. Es un espejo perfecto que amplifica tu frecuencia hasta que la reconozcas. Por eso Thoth decía, el sabio no pide, ajusta su vibración. Cuando ajustas tu vibración, el campo se reordena sin esfuerzo, porque la materia no tiene voluntad propia, solo obedece al patrón energético que la sustenta. Aquí ocurre una de las revelaciones más difíciles de aceptar. Tú no atraes lo que deseas, atraes lo que eres, no lo que imaginas superficialmente, sino lo que sostienes en lo profundo. Puedes repetir afirmaciones de luz, pero si vibras en duda, el campo responderá a la duda. La coherencia es la llave maestra. Solo cuando pensamiento, emoción y acción vibran al unísono, el universo te responde con claridad. Esa coherencia no se logra por disciplina, sino por presencia. No es control, es alineación. La mente humana intenta forzar el orden, la conciencia lo encarna. La primera lucha, la segunda danza, cuando dejas de luchar con la realidad y comienzas a danzar con ella, algo se libera. Empiezas a ver que todo, incluso lo que parecía error, era parte del ritmo. El universo no comete fallos, improvisa con perfección. El alma que ha despertado se vuelve humilde ante esa perfección. Ya no busca imponer su voluntad, sino descubrir la voluntad mayor que la atraviesa. Vive como el agua, flexible, transparente, inevitable. Se adapta sin perder su esencia. Aprende que la rendición no es derrota, sino inteligencia vibracional. Lo que se rinde al flujo no desaparece, se vuelve corriente. En esa corriente,
surge una nueva manera de conocer, no basada en palabras, sino en reconocimiento directo. Ves a una persona y sabes lo que necesita sin que lo diga. Entras en un lugar y sientes su historia antes de escucharla. Las cosas te hablan en una lengua sin sonido. No porque adquieras un don, sino porque recuperas tu estado natural, la percepción expandida. Este estado no es milagroso ni místico. Es lo que sucede cuando la conciencia deja de fragmentarse. Cada fragmento que integras amplía tu rango de frecuencia, y con ello, tu capacidad de percibir. La expansión no es hacia afuera, sino hacia adentro. Es un regreso, y cuanto más regresas, más comprendes que no hay nada que alcanzar. Ya estás allí. Siempre lo has estado. Los templos de Egipto lo sabían. Por eso no estaban diseñados solo para adorar, sino para recordar. Cada cámara, cada grabado, cada resonancia arquitectónica estaba creada para producir un estado vibracional en el cuerpo del iniciado. Entrar en un templo era como entrar en una frecuencia. Las paredes respiraban, las columnas murmuraban, y el aire mismo parecía contener memoria. Allí no se estudiaba, se recordaba. Recordar, en la lengua de los sabios, no era un acto mental, sino una vibración que reconstituía el alma. Decían que cuando recordabas, las partes de ti que habían quedado dispersas en el tiempo regresaban, fragmentos de experiencias, emociones, vidas pasadas. Todos volvían a alinearse en un solo eje de presencia. Y cuando eso ocurría, el ser humano se volvía completo. Ser completo no significa ser perfecto, significa no dejar nada fuera. Todo lo que fuiste, incluso tus errores, forma parte del canto. La armonía no elimina las notas disonantes, las integra en un orden más amplio. Así es la música del alma. Incluye cada sombra, cada brillo, cada pausa. El error no rompe la melodía, la enriquece. Cuando comprendes esto, desaparece la vergüenza. Dejas de mirar el pasado como carga y lo miras como partitura. Todo lo que dolió te enseñó a reconocer el sonido de tu verdad. Todo lo que perdiste fue lo que te devolvió al centro. No hay caída inútil ni herida absurda. Cada cicatriz es una coordenada sagrada que te guía hacia la coherencia. Esa es la enseñanza más profunda de Thoth. La conciencia no evoluciona acumulando, sino recordando. No se expande hacia adelante, sino hacia adentro. El futuro no está por venir. Está esperando que recuerdes. Y cuando recuerdas, el tiempo se curva. Lo que llamas destino comienza a moverse hacia ti. No porque cambies el mundo, sino porque cambias tu vibración. Y al hacerlo, el universo entero reconoce su reflejo en tu frecuencia y te responde con la misma melodía con la que comenzó todo. El sonido del uno respirando dentro de sí mismo. Cuando por fin escuchas ese sonido, el eco del uno respirando dentro de sí mismo, algo en ti se detiene. No es quietud por cansancio, sino por revelación. Es como si cada célula de tu cuerpo comprendiera al mismo tiempo que nunca estuvo separada de la totalidad. No hay tú mirando al universo. Hay el universo mirándose a sí mismo a través de ti. Lo que llamabas vida era solo el movimiento de esa respiración infinita. En ese instante, la mente se arrodilla, no como gesto de sumisión, sino de reconocimiento. Comprende su lugar, una herramienta divina, no la dueña del templo. Todo pensamiento se vuelve humilde ante la magnitud del silencio que lo contiene, y en ese silencio, la conciencia comienza a expandirse más allá de toda forma. Te das cuenta de que el cuerpo no te encierra,
te traduce que el alma no habita el cuerpo, sino que el cuerpo flota dentro del alma como una chispa suspendida en el océano de la eternidad. Esa sensación no puede explicarse, solo puede vivirse. Es una vibración que atraviesa todos los planos. Sientes que algo desciende desde lo alto. Una luz que no se ve pero pesa. Una corriente sutil que toca la médula, el corazón, la garganta, el entrecejo. Todo el cuerpo comienza a vibrar como si fuera un instrumento que por fin encuentra su tono original. El aire se espesa, el tiempo se diluye, y el alma recuerda lo que siempre supo, que la energía es conciencia en movimiento, y la conciencia es amor respirando. Thoth llamaba a este momento el segundo nacimiento. No se trata de morir y renacer en otro cuerpo, sino de morir dentro del mismo cuerpo para despertar en otro estado de percepción. Lo viejo no desaparece, se transforma en cimiento. Todo lo aprendido se reorganiza bajo una nueva geometría. Ya no piensas desde la mente dual, sino desde la inteligencia del corazón. Ese centro que sabe sin razonar, que ve sin mirar, que ama sin condición. El corazón se convierte entonces en el verdadero templo. Los antiguos lo sabían, y por eso lo representaban como el trono de la divinidad. Allí no hay dogma, ni altar, ni jerarquía, solo vibración pura. Cada latido es una sílaba de la palabra original. Cada emoción, una corriente de energía que informa al universo de tu estado interior. Cuando el corazón vibra en armonía, toda la creación responde, porque el corazón humano es un microcosmos del todo. Por eso, los sabios decían que quien gobierna su corazón, gobierna su mundo. No se referían al control, sino a la comprensión vibracional. El corazón es un campo electromagnético inmenso, más poderoso que el cerebro. Su lenguaje no es la lógica, sino la coherencia. Cuando piensas una cosa, sientes otra y haces otra distinta, ese campo se fractura. Pero cuando lo que piensas, sientes y haces, se alinean. El campo se vuelve una antena capaz de dialogar con las frecuencias más altas del universo. Ahí comienza la verdadera comunicación con lo divino, no a través de palabras o plegarias, sino a través de vibración coherente. La divinidad no responde a súplicas, responde a frecuencias. No te escucha con los oídos, te lee con la vibración que emites. Si vibras en desconfianza, recibirás reflejos de desconfianza. Si vibras en gratitud, todo a tu alrededor comenzará a resonar en gratitud. Es una ley tan exacta como la gravedad, pero invisible a los ojos que no saben sentir. Cuando esta comprensión madura, el ser humano deja de sentirse una víctima de las circunstancias y se reconoce como creador de la realidad. Ya no pregunta por qué me pasa esto, sino qué estoy vibrando para que esto se manifieste. Y en esa pregunta no hay culpa, hay poder, porque al asumir la responsabilidad vibracional, recuperas la soberanía. Comprendes que todo cuanto te rodea, personas, lugares, eventos, es una proyección de tu frecuencia interior. Esa conciencia no te vuelve rígido ni te aísla. Al contrario, te vuelve más compasivo, porque ves que los demás no te hacen daño, te muestran tus partes no integradas. Cada conflicto se vuelve espejo, cada encuentro, una oportunidad para ajustar tu vibración. Entonces dejas de reaccionar y comienzas a responder, no desde la emoción, sino desde la conciencia. Y al hacerlo, cambias la frecuencia del campo entero.
El aire alrededor de ti se vuelve distinto. Los lugares que antes te pesaban comienzan a sentirse livianos. Las personas que vibraban en desorden se calman en tu presencia. No porque hagas nada, sino porque tu coherencia crea orden. Esa es la verdadera magia. Alterar la realidad sin imponerla, simplemente siendo la frecuencia que deseas ver manifestada. Los discípulos de Thoth lo practicaban durante años en silencio. Aprendían a sostener una vibración sin palabras, sin gestos. Permanecían en los templos, inmóviles, durante horas o días, emitiendo una frecuencia de armonía, y el espacio respondía. Las llamas se movían al ritmo del corazón, el agua del Nilo se calmaba, los animales se acercaban sin miedo. Era el poder del campo coherente. Hoy, en un mundo saturado de ruido y distracción, ese poder sigue latente. No necesitas pirámides ni incienso, solo presencia, solo el recuerdo de que la frecuencia que sostienes ahora es la semilla del mundo que habitarás mañana, y que cada respiración es una oportunidad para ajustar el tono, para volver a la armonía que nunca se perdió, solo se olvidó. La mente humana busca técnicas, rituales, fórmulas, pero la verdad es más simple y por eso la ignoran. No hay técnica más poderosa que el silencio atento. No hay rito más sagrado que respirar con conciencia. No hay palabra más mágica que la que nace del corazón alineado. Lo que complica, separa, lo que simplifica, une. Y la unidad es el idioma de los dioses. Cuando el alma recuerda esto, ya no busca elevarse, desciende. Desciende a la tierra, al cuerpo, a la materia, no para perderse, sino para encarnar la vibración que antes solo comprendía. Comprende que el cielo no está arriba, sino dentro, que la divinidad no vive en los templos, sino en la piel, en los ojos, en la respiración, que lo sagrado no se encuentra, se reconoce. Ese reconocimiento es el acto más puro de amor que existe. Porque cuando ves la divinidad en ti, no puedes dejar de verla en todo. La mirada se vuelve bendición, el mundo, espejo. Y entonces, por primera vez, entiendes lo que Thoth quiso decir cuando escribió en las tablas Esmeralda. El todo está en el uno, y el uno está en el todo. No era poesía, era descripción literal de la realidad vibracional. Todo está dentro de ti, pero tú también estás dentro de todo. Eres el observador y la onda, el sonido y el silencio, la chispa y el fuego. Allí, en ese instante eterno donde todo converge, donde el alma y la materia se reconocen como una sola cosa, comprendes que no hay final, solo expansión, solo respiración. Solo el eterno latido del universo experimentándose a sí mismo a través de la infinita delicadeza de tu conciencia despierta. ¿Así? En ese punto donde ya no hay diferencia entre quien mira y lo mirado, comienza una nueva forma de percepción. La visión vibratoria no es la vista de los ojos físicos, sino la mirada del alma. No observa las formas, sino los movimientos invisibles que las sostienen. Es una percepción tan nítida que puede ver cómo cada pensamiento altera el aire, cómo una emoción densa oscurece el espacio, cómo una palabra de amor ilumina una estancia entera. No es imaginación, es física sutil. El iniciado que alcanza este estado entiende que toda existencia es un tejido de ondas entrelazadas. La materia no es más que energía condensada en patrones de ritmo y frecuencia. Y donde hay ritmo, hay conciencia. Por eso los sabios decían que todo está vivo, no por metáfora,
sino por vibración. La piedra late a su modo, la planta respira a su manera, el agua recuerda lo que toca, nada está inerte, todo vibra, todo responde. Esa comprensión lo cambia todo. Ya no puedes dañar sin dañarte, ni bendecir sin bendecirte. Lo que emites regresa, no como castigo, sino como eco. Y entonces, cada gesto, cada pensamiento, se vuelve acto sagrado. Comer, caminar, respirar, hablar, todo se convierte en oración. No una oración dicha hacia afuera, sino una frecuencia que sostiene al universo desde dentro. Los templos herméticos enseñaban precisamente eso. Cómo sostener una vibración tan pura que la realidad se alinee con ella. No se trataba de magia, sino de precisión. Cada movimiento, cada sonido, cada respiración tenía una medida exacta, como una ecuación viva. Los sacerdotes sabían que si alteraban el ritmo de una ceremonia, el campo entero podía desestabilizarse. No veneraban a los dioses, mantenían el equilibrio del cosmos a través de la coherencia vibracional. Tú también formas parte de esa ecuación. Cada pensamiento que sostienes contribuye al orden o al caos del campo. No hay gesto pequeño. La mente moderna ha olvidado este principio y por eso se siente separada del todo. Cree que su sufrimiento no afecta al resto, que su alegría no tiene alcance. Pero el universo es una sola frecuencia, y cuando cambias tú, cambian los patrones invisibles que unen galaxias, mares y corazones. Por eso los sabios antiguos medían sus palabras como quien mide el pulso de la existencia. Sabían que un pensamiento puede mover más que una espada, que una mirada puede transformar el curso de un día entero. En su silencio había más poder que en 1000 discursos. Porque no se trataba de convencer, sino de emitir. La energía más elevada no persuade, resuena. Cuando aprendes a resonar, ya no necesitas imponerte. La verdad no necesita defensa. Su sola vibración atraviesa las resistencias sin violencia, como la luz atravesando un cristal. Y cuanto más pura es tu vibración, menos necesitas decir. El silencio se vuelve lenguaje. La presencia se vuelve enseñanza. Lo invisible comienza a hablar a través de ti, y todo el universo se alinea a ese tono. Es entonces cuando la realidad empieza a comportarse de otra manera. No porque haya cambiado el mundo, sino porque ha cambiado tu punto de observación. El campo responde instantáneamente. Las casualidades se multiplican. Las sincronías se vuelven el idioma cotidiano. Lo que antes llamabas milagro se vuelve norma. Comprendes que la materia es obediente al espíritu y que la distancia entre el deseo y la manifestación depende solo de la claridad vibracional. Pero este poder no se usa, se encarna. Quien intenta manipular el campo desde el ego lo distorsiona. El verdadero mago no actúa, permite. No fuerza la vibración, la sostiene. No ordena al universo. Se convierte en canal para que el universo se ordene a través de él. Ese es el secreto más grande del hermetismo. El poder no pertenece al individuo, sino al equilibrio. Solo quien se disuelve en ese equilibrio puede dirigir la energía sin interferir. Thoth lo describía como el arte de desaparecer sin irse. Estar tan presente que ya no haya un yo que interfiera. Ser pura atención, pura vibración consciente. Cuando eso sucede, el cuerpo mismo comienza a cambiar. Su densidad se reduce. Las células responden a nuevas frecuencias. La biología se reorganiza según un patrón de luz. Lo que antes envejecía, se renueva. Lo que estaba enfermo, se reordena. No es magia,
es coherencia. La ciencia moderna apenas comienza a rozar esta verdad. Ya se sabe que los pensamientos alteran la estructura del ADN, que las emociones modifican el campo electromagnético del corazón, que la intención puede cambiar la forma de los cristales de agua. Cada descubrimiento empírico acerca un poco más al lenguaje de los antiguos, que ya hablaban de lo mismo hace milenios con símbolos y mitos. Lo que ellos llamaban espíritu es lo que hoy llamamos energía consciente. Sin embargo, el alma despierta no necesita pruebas, sabe, lo siente en la piel, en el aire, en la vibración de las cosas. Sabe que todo cuanto ocurre, incluso lo que parece caos, es una forma del orden mayor desplegándose, que el dolor no es castigo, sino movimiento, que la sombra no es enemiga, sino parte del pulso que da contraste a la luz. Todo tiene su lugar en la frecuencia total. En esa comprensión nace una nueva forma de libertad, no la libertad de hacer lo que quieras, sino la de no necesitar hacer nada para sentirte completo. La libertad de vibrar sin condición, de existir sin resistencia. Esa libertad es el punto donde el alma se fusiona con el todo, donde ya no hay búsqueda porque no hay distancia entre el buscador y lo buscado. Allí se comprende la frase más misteriosa de Thoth. Quien se conoce a sí mismo, conoce a los dioses, no porque adores algo superior, sino porque al conocerte te disuelves en la vibración que lo sostiene todo. Lo divino deja de ser una meta y se vuelve tu naturaleza cotidiana. Eres tú, pero expandido. Sigues bebiendo, respirando, riendo, amando. Pero cada gesto lleva dentro la eternidad. En esa eternidad que vibra dentro del instante. La vida ya no necesita explicación. Todo lo que ocurre, ocurre en el ritmo perfecto. El alma descansa, la mente se inclina y el cuerpo, ese templo que tantas veces olvidaste, se convierte en instrumento sagrado de la conciencia infinita que, por un breve momento, eligió llamarse tú. Cuando el alma llega al final de su viaje, comprende que nunca hubo final, que todo lo que llamó camino era en realidad un círculo sagrado, un espiral infinito donde cada vuelta la acercaba un poco más a sí misma. En ese instante, la conciencia no asciende ni desciende, se expande. Se disuelve el antes y el después, el yo y el otro. Solo queda una presencia inmensa, silenciosa, sin bordes, respirando a través de todo lo que existe. El aire parece distinto, la luz adquiere densidad. Ya no miras el mundo, lo sientes. Cada átomo vibra dentro de ti con la precisión de un mantra. Lo que antes llamabas afuera se vuelve íntimo, casi familiar. Comprendes que la materia no es algo que habitas, sino algo que te habita, que el universo no está frente a ti, sino dentro de tu respiración. Y en esa comprensión desaparece el miedo, esa sombra que te acompañó durante toda la travesía. Se disuelve como un sueño al amanecer, porque el miedo solo puede existir donde hay separación. Y cuando la separación termina, el miedo ya no tiene lugar donde anclarse. Lo que queda es pura presencia, una paz tan vasta que ni siquiera necesita ser nombrada. No es una emoción, es un estado del ser. Thoth decía que la paz no era ausencia de conflicto, sino dominio de la vibración, que quien conoce el pulso del todo no teme a ninguna tormenta, porque sabe que incluso la tormenta tiene ritmo. Y es cierto, cuando alcanzas esa frecuencia, los altibajos de la vida dejan de ser tragedias o milagros y se vuelven respiraciones de una misma melodía. Lo que antes te agitaba ahora te revela. Lo que antes te hería ahora te enseña. Entonces recuerdas todo,
no como una lista de vidas pasadas o recuerdos dispersos, sino como una sensación completa, como si cada fragmento de tu existencia se uniera en una sola luz. Ves que cada dolor tuvo su lugar exacto, cada encuentro su propósito preciso, que incluso los errores fueron puertas, que las pérdidas no te robaron nada, solo despejaron el espacio para lo que verdaderamente era tuyo desde el principio. En ese reconocimiento, la gratitud se vuelve oración natural. No agradeces con palabras, sino con vibración. Tu respiración misma se convierte en un acto de amor. Todo lo que inhalas es bendición. Todo lo que exhalas, entrega. No pides, no buscas, no retienes. Simplemente fluyes. Eres corriente dentro de la corriente. Es en ese fluir donde la conciencia alcanza su punto más alto y más simple. Descubres que la iluminación no es un relámpago que te separa del mundo, sino una llama serena que te une más profundamente a él. No es huida del cuerpo, sino presencia absoluta en cada célula. No es alcanzar lo divino, sino reconocerlo en todo lo que tocas, en todo lo que miras, en todo lo que respiras. La vida cotidiana se vuelve un templo abierto, un trozo de pan, un rayo de sol. El roce del viento se convierten en revelaciones. Las palabras más simples contienen geometrías ocultas. El silencio entre los sonidos se vuelve más elocuente que los sonidos mismos. Todo habla, todo canta, todo vibra. Y tú, que antes buscabas señales, te das cuenta de que siempre estuviste rodeado de ellas. Solo necesitabas aprender a oír sin los oídos, a ver sin los ojos, a sentir sin la piel. Es entonces cuando comprendes la verdadera naturaleza del despertar. No era un destino, sino un regreso al estado original, donde la conciencia del todo se experimenta a sí misma a través de infinitas formas, donde tú no eres más importante ni menos que una estrella, una piedra o una hoja. Eres la misma vibración, el mismo fuego divino adoptando temporalmente una forma humana para recordarse desde otro ángulo. El alma sonríe, no porque haya alcanzado algo, sino porque ha recordado que nunca le faltó nada. Ha comprendido que la creación no es una búsqueda de perfección, sino una exploración de la belleza del movimiento, que el universo danza no para llegar a algún sitio, sino para sentirse existir. Y tú eres una nota en esa danza, una chispa de eternidad sonando en el espacio del tiempo. Thoth, el guardián del equilibrio. Observa en silencio. No desde un trono ni desde un templo, sino desde el mismo centro de tu pecho. No está afuera esperándote, siempre fue la voz que te guiaba desde dentro. El escriba de los dioses no anotaba destinos, registraba vibraciones. Y ahora comprendes que tú también escribes en ese libro eterno con cada pensamiento, cada gesto, cada respiración. El universo entero es un texto vivo escrito con la tinta de la conciencia. En la última línea de ese texto no hay punto final, solo un respiro, porque la historia continúa. Cada vez que una nueva alma recuerda, el campo vibra distinto. Cada vez que alguien elige amor sobre miedo, la frecuencia del todo se eleva un poco más. No hay final para la expansión, solo nuevas formas de reconocerse. Así termina y comienza todo a la vez, con un silencio que no es vacío, sino origen, con una luz que no ciega, sino revela, con una vibración tan sutil que solo puede oírse cuando dejas de buscar. Cierras los ojos, respiras y sientes. El universo entero palpita dentro de ti. No hay nada que alcanzar, solo queda vivir.
en completa presencia, sabiendo que cada latido, cada soplo, cada instante, es Thoth susurrando el mismo secreto desde el principio de los tiempos. Tú eres el todo, y el todo vibra en ti.